amé. Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Un conflicto es la forma más intensa de resolver las contradicciones de intereses, objetivos, puntos de vista, que se producen en el proceso de la interacción social, que consiste en la oposición de los participantes de esta interacción y que suele ir acompañada de emociones negativas, pasando por encima de las reglas y normas. Conflicto funcional. El conflicto funcional es una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la empresa. Por ejemplo, puede desatarse entre dos departamentos de un mismo hospital con respecto al sistema más eficaz para prestar atención sanitaria a las familias de renta baja del medio rural. Ambos departamentos están de acuerdo con respecto al objetivo, pero no en cuanto a los medios para alcanzarlo. Con cualquiera que sea la solución, lo más probable es que las familias de baja renta del medio rural reciban mejor atención médica cuando se resuelva el conflicto. Si en las organizaciones no se generan conflictos de este tipo, habría pocos motivos para introducir cambios y la mayoría de los grupos llegarían a una situación de práctica inactividad. Conflicto disfuncional. Llamamos conflicto disfuncional a cualquier confrontación o interacción entre grupos que perjudica a la organización o impide que alcance sus objetivos. La dirección debe tratar de eliminar los conflictos de este tipo ya que no aportan al ambiente laboral. En la mayor parte de los casos es imposible identificar con precisión el momento en que un conflicto funcional se convierte en disfuncional. Es decir, un nivel idéntico de tensiones y conflictos, que da lugar a que un grupo avance de forma saludable y positiva hacia sus objetivos, puede resultar perturbador y disfuncional en otro grupo, o incluso en el mismo grupo en otro momento. Los conflictos disfuncionales, por tanto, pueden afectar negativamente al rendimiento de personas, grupos y organizaciones. Causas que influyen en la aparición de un conflicto. Los rasgos de la personalidad de una persona, su temperamento, su carácter, su visión del mundo, sus orientaciones de valores, sus intereses, sus necesidades y su imagen de sí mismo, roles sociales desempeñados por una persona, una relación emocional de una persona con su entorno, percepción y evaluación de su entorno social. Los mecanismos de defensa forman parte importante de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y los sucesores de esta corriente psicológica y práctica terapéutica. Bajo esta denominación se engloban un conjunto de procesos psicológicos que tienen la función de regular la forma en la que los contenidos del inconsciente se manifiestan en la consciencia de las personas y en su conducta. Estos mecanismos son las estrategias que, según la estructura psíquica psicoanalítica, el yo maneja para satisfacer los impulsos del ello basados en el principio del placer, sin ofender al superyo, regido por su carácter moral. De esta forma se defiende de pensamientos o emociones que podrían generarle determinados trastornos, ansiedad, depresión, etc. En definitiva, los mecanismos de defensa se encargan de mantener el equilibrio psicológico para hacer frente a la angustia o ansiedad que provocan determinadas situaciones. Son mecanismos para filtrar el contenido inconsciente que nos resultaría demasiado perturbador si aflorara a la consciencia. Se consideran absolutamente normales y naturales en la actividad psíquica del ser humano, y están presentes en todas las personas, aunque pueden resultar patológicos si se produce un abuso de ellos o se manifiestan con excesiva rigidez. Estas son la clasificación de los mecanismos de defensa. Primarios. Pertenecientes a las primeras épocas de la vida infantil, son los más primitivos y relacionados con la negación de la realidad. Secundarios. Aparecen en épocas de desarrollo posteriores, son mecanismos más elaborados y evolucionados, y tienden a preservar el criterio de realidad. Algunos ejemplos de mecanismos de defensa primarios. Negación supone el rechazo a aceptar que algo sucede, en relación con una fase egocéntrica y primitiva de la evolución como persona. Ante un acontecimiento desagradable, el sujeto hace como que no ha sucedido o que no existe. Si yo no lo acepto, no existe. Es un mecanismo de defensa que resulta adaptativo ante determinadas situaciones, aunque si se extiende en el tiempo representa una seria psicopatología. Retraimiento. Se produce un alejamiento de la realidad mediante sueños, fantasías, para evitar el estímulo desagradable. Un ejemplo claro es el bebé estresado o sobreestimulado que se protege quedándose dormido. No es una negación de la realidad propiamente dicha, sino un distanciamiento de esta.
Proyección. Ante la incapacidad de reconocer determinados sentimientos como propios, el sujeto los proyecta en los demás. De esta forma libera su malestar con una distorsión de la realidad. Puede existir una proyección positiva, de virtudes, y otra negativa, de defectos. Ejemplos de mecanismos de defensa secundarios. Represión. Consiste en el olvido voluntario de la experiencia traumática o de los sentimientos o deseos asociados que resultaron perturbadores. Se excluye este hecho o sus afectos de la consciencia y se entierra en el inconsciente. Regresión. Es el proceso inconsciente que el sujeto pone en marcha para regresar a etapas infantiles ya superadas de su desarrollo. De esta forma evita el conflicto que suponen los cambios y el propio desarrollo. Si se prolonga en el tiempo este mecanismo de defensa, puede resultar muy problemático. Un ejemplo típico es el niño que vuelve a orinarse en la cama cuando nace un hermano. El manejo de conflictos, también llamado gestión de conflictos, es el proceso para manejar los desacuerdos entre dos o más partes involucradas. Este sistema busca minimizar los factores negativos que surgen del conflicto y alentar a los participantes a llegar a un acuerdo en el que todos salgan beneficiados. De esta manera, se gestiona un desacuerdo entre varias partes mediante técnicas para manejar los conflictos que alivien la tensión entre los involucrados y así alcanzar un acuerdo satisfactorio. La habilidad de encontrar una solución pacífica a desacuerdos a través de la resolución de conflictos es una habilidad que todos necesitamos para crear una sociedad pacífica y productiva. Pasos para negociar exitosamente la resolución de un conflicto. Entendiendo el conflicto. Comunicación con la oposición. Lluvia de ideas para posibles soluciones. Eligiendo la mejor solución. Usando a un tercero como mediador. Explorando las alternativas. Manejando situaciones estresantes y tácticas de presión. Una negociación es una forma de resolver conflictos que consiste en que cada parte plantea sus propias exigencias, pero tiende a realizar concesiones, a transigir. En general, se trata a las partes por igual y se evitan los intentos de resolver el conflicto por la fuerza. La negociación se lleva a cabo sobre la base de reglas definidas y aprobadas por los participantes, y supone que las partes tienen intereses no solo privados, sino también comunes. En la negociación, uno de los principales elementos es la obtención e intercambio de información con el fin de llegar a un acuerdo. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Hazte a un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Todo, amigos! ¿Ya puedo irme?